Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, canal 1245, para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. Hoy vamos a tener un programa interesantísimo con noticias nacionales e internacionales. En las internacionales, Jacín, jurado declara culpable de todos los cargos al hijo de Joe Biden. Y usted sabe lo que dice ese papá, es un viejo apoyador, que acepta todos los cargos y la decisión del jurado, pero que está orgulloso de su hijo. En las nacionales, Luis Abinader dice tajantemente que se va en el año 2028 y que no vuelve nunca jamás. También dijo que la prioridad en las reformas será la constitucional. Un mensaje a la yugular para aquellos que creen que eso va de relajo. La segunda reforma será la fiscal y después la reforma eléctrica. Vamos a hablar también de la política compa y la política. Danilo Medina llama ratas a sus compañeros que según él traicionaron al PLD, pues él sabe quiénes son, lo que debe de identificarlo. Vamos a hablar también de Alberto Ezequiel Estrella, que fue el joven que el viernes en Punta Cana dejado en libertad. Ese joven fue apresado por el tema de la jipeta. Él es el dueño del dealer, pero resulta que fue otro hermano de los Arias que alquiló el vehículo. Por eso es que a mí nadie me hable de negocios informales y de alquiler de vehículos y nada de esas interioridades. Vamos a hablar también de que en Haití, señor, el primer ministro ya está interno así y nombró una encargada de asuntos diplomáticos que vamos ahorita a decir su nombre, que es la señora Dominique Dupuy, una haitiana blanca, y es muy hermosa la nueva canciller haitiana tras ser designada por el primer ministro haitiano. ¿Qué cosas se nos queda así? ¿Qué otras cosas tenemos aquí en el tintero? Vamos a hablar también de que estamos ahora con Leonel Fernández sobre elecciones en Venezuela, que serán unas elecciones libres y justas, dice Leonel Fernández. Pero él no sabe lo que está pasando por ahí, ya está diciendo que van a ser libres y justas. Sabe los resultados de antemano. Y vamos a hablar también de una conversación que tuvimos ayer con el ministro David Collado y otra que sostuvimos hoy con el comandante Ochoa. ¿Usted sabe cuál es el comandante Ochoa? El único comandante que queda vivo de la Revolución Cubana, que está por el país conmemorándose un aniversario más de la revolución y que estará exponiendo un libro y que será recibido por el presidente de la República. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy martes 11 ya, junio 2024, cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Tele Radio América, canal 1245 a nivel del mundo, muchas informaciones como siempre. Miren, ese que Juan dice es Delio Gómez Ochoa. Delio Gómez. Está aquí. Bueno, la verdad que lo que pasó ayer en la semanal, el encuentro periodístico del presidente Luis Abinader todos los lunes, además de que los temas políticos están prohibidos, es muy difícil sobrepasar ese límite, porque muchos periodistas van o vamos, a veces que me ha tocado ir, con preguntas en torno al día a día de la política o cualquier tema relacionado con una decisión política.
aunque no necesariamente una acción gubernamental. ¿Qué pasó ayer? Cuestionaron al presidente con relación a ese tema, que no sé cuál es el ánimo. El presidente Abinader tiene 4 años que no ha empezado todavía, con muchos retos por delante, muchas cosas que tiene que consensuar, lograr grandes consensos, a pesar de la legitimidad que le dio el pueblo el pasado 19 de mayo. Y creo que de ahí no debe salirse. Porque yo estaba chequeando ahora mismo las declaraciones del CODUE, Consejo Evangélico, de que rechaza la reforma constitucional. Primero, la reforma constitucional a la que nos han sometido los anteriores mandatarios es para un traje a la medida, en su gran mayoría. En su gran mayoría. Pónganse a ver las corbatas azules, lo que pasó con Hipólito Mejía, Danilo Medina, que tuvo que tirarse el pueblo dominicano a las calles. Incluso el presidente Abinader fue criticado cuando fue precandidato y fue al Congreso Nacional a apoyar al pueblo dominicano que se expresaba para que no hubiese otra modificación constitucional. El presidente va a tocar puertas y va a hacer grandes consensos. Y qué bueno que no es una reforma particularmente para beneficio personal, es una reforma integral, porque ahí está la constitucional, que es 2 puntos nodales, que es la reelección presidencial, el candado para que no haya cualquier desmemoriado o cualquier borracho de poder y decir, me prolongo aquí y con subterfugios legales lo puedo hacer. La independencia del Ministerio Público, que a pesar de que el presidente puso o designó una persona ahí sin ninguna ligación política, hay temas que con los adjuntos, el cuerpo del Consejo del Poder Judicial y el mecanismo de elección del procurador, es de los puntos que se van a tratar ahí. Incluso la ley de partido, la financiación, muchísimas cosas. El tema eléctrico, la reforma fiscal, que no solamente sea sacarle dinero al pueblo y no se le retribuya a ellos mismos. O sea, una reforma fiscal que íntegra, que todos los sectores que se van a tocar, verdaderamente los que más tienen, y esas personas, los de abajo, los de a pie, se beneficien de una gran reforma. Que yo sé que el presidente dijo ayer que no la tiene lista, porque son muchos puntos. Y no es de que voy a ponerme a quitar aquí, a poner allí, y después no voy a poder solventar lo que quite aquí. Y yo creo que ahí el sector económico del gobierno tiene que emplearse a fondo, olvidarse muchos de que están a asumir el poder o a continuar algunos, porque todavía este periodo no ha terminado. Y creo que es una pérdida de tiempo pensar en el 28, pensar en aquello. No, es tiempo de gobernar, de hacerlo bien. La sociedad dominicana merece un respiro, de estar tranquila, de politiquería y de cosas. Y yo sé que vivimos en un país netamente político. Y nosotros que hemos echado los dientes y las canas en esto, sabemos que es así, pero hay cosas que hay que empezar a dar el primer paso para que las cosas salgan bien. Entonces, cuando vemos esto, la reacción del presidente, me voy el 28 y no vuelvo más. Es una decisión política, personal, quiero irme a mi tranquilidad. Mucha gente no lo cree por lo que hemos vivido. Y mucha gente sabe que aunque es la silla de alfileres, te da cierta comodidad. Aunque parezca una contrariedad, da cierta comodidad. Y más cuando hay gente que quiere el poder desmedido. Yo entiendo que ahora que vamos a ver
los diferentes sectores sentarse, que es donde debe estar el mayor interés del gobierno en concitar grandes consensos para los desafíos que tiene por delante. Recuérdense que el presidente llega en medio de pandemia, después los diferentes casos y fenómenos naturales y los conflictos bélicos. El presidente viene a tener tranquilidad ya el tercer año, más o menos después de ahí las elecciones, y un presidente que tenía interés de terminar bien y salir bien para poder lograr su reelección. Ahora que el presidente la ha logrado holgadamente, entonces debo sentarme a dejar un legado. El legado en lo partidario, mire, ustedes van a aspirar, tienen su derecho legítimo, pero aquí tenemos que ayudarme a salir bien. Si el presidente no sale bien, no hay PRM en el poder. Entonces las cosas tienen que manejarse como espíritu de cuerpo, en una sola dirección, no distraerse en ruidos innecesarios en este momento. Porque, no se vislumbra hasta ahora una crisis así. A pesar de todo, República Dominicana tiene un gran crecimiento económico, tiene estabilidad económica, política, social. Aquí vemos movimientos huelgarios normales, pero no vemos hasta ahora que se vislumbre un decaimiento desacelerado de la economía. No se ve, y usted lo puede ver, las plazas, los negocios, cómo están. Entonces, yo creo que es el momento de sentarse internamente, decir, el presidente necesita el espaldarazo de su plataforma política que lo llevó al poder y a lograr su reelección. Y esos sectores, las fuerzas vivas, que miren, muy pocas veces he visto los sectores de poder, las fuerzas vivas, unidas a que es necesario que hagamos una reforma, pero esa necesidad de reforma y esa seguridad la dan las acciones del gobierno. Si aquí el presidente estuviera en despilfarro y en cosas, esa sociedad civil, ese empresariado, no, para si ahí, presidente, hay que acortar, pero usted tiene que poner el ejemplo. Pero yo vi gente hasta criticando los otros días la decisión de los asesores. Lo que se está haciendo es poniendo más controles. Donde hay más, quítenlo. Y los que tienen la facultad de nombrarlo a discreción, que hay cosas que son que se caen de la mata. Por ejemplo, un asesor en Sargazo, por citar a uno, que el Estado ahora acaba de recibir un beneficio del Banco Mundial. Esa gente debe contratarlo, porque no creo que es interno o externamente, por citar uno. Entonces, eso de los asesores es para limitarlo. No es porque, mira, Luis ahora lo está haciendo, pero antes, ¿cómo lo hacían? Yo dije aquí que había un ministerio que tenía 200 asesores. Yo lo dije aquí. Entonces, esa seguridad que da el empresariado, que da el 90% de las fuerzas vivas, de decir, sí, es necesaria la reforma, vamos a apoyarla, hay que hacerla integral, que abarque todos los sectores, es porque el presidente ha dado buenos indicios de que quiere hacer las cosas bien. Y no se ve la francachela de las cosas. Y para pasar a Juan, ningún presidente, ninguno lo había visto. Y yo he participado activamente en los procesos electorales desde el 90 para acá. Ningún presidente ha decretado en pleno proceso electoral un decreto de austeridad. Y el presidente lo hizo una semana antes de las elecciones municipales y ha seguido así. Porque las cosas deben cambiar y el presidente se comprometió con dejar un legado y pasar por la vida dejando huellas. Nunca roncha, Juan Mateo. Así es. Miren, yo pienso que la declaración tajante del presidente de la República en el día de ayer y señalando también a quién iban dirigidas esas declaraciones, por aquello de que fue el que hizo el planteamiento nuestro amigo Duluc, que tampoco fue de manera de compuesto, sino aprovechando la interrogante o el planteamiento de él para hacer una aclaración general.
igual a los periodistas que estaban ahí que le dirigieron la pregunta en ese sentido. Yo pienso que ahí lo que hay es una decisión de convicción, de principios, de honor. Ha sido cónsono Luis Abinader con lo que era su criterio. Cuando nosotros éramos vicepresidente a lo interno del presidium del PRD y se estaba debatiendo el tema de reforma constitucional del 2010 con Danilo, con Leonel Fernández, y aquella reunión de emergencia que tuvo el presidium porque el ingeniero Miguel Vargas Maldonado había hecho un pacto obviando la dirección del partido, de la cual nosotros éramos parte, Ramón Alburquerque el presidente, el secretario general Orlando Jorge Mera, y habíamos alrededor ahí de más de 30 vicepresidentes, y se llevó al debate, y Miguel expuso las razones a través de un comunicado, no fue a esa reunión, y también Luis Abinader expuso el criterio de que si la reforma ya era inevitable, porque Miguel Vargas contaba con la mayoría en ese momento de los congresistas del PRD y se había comprometido en la Asamblea Nacional a votar en esa dirección, por ahí andaba el amigo Orlando Jorge Mera también. Entonces ya lo que había era que opinar en qué reforma, qué tipo de reforma era la que había que hacer. Y la posición tanto de Luis como de su padre, que era miembro también del presidium, fue en lo que hoy tenemos como 2 periodos consecutivos y un nunca jamás, pero agregando que a eso había que ponerle algún tipo de seguro para que cualquier presidente de turno que tenga la oportunidad, que le llegó a él sin saberlo. Luis no tenía proyecto presidencial en ese momento. Luis empujaba el proyecto presidencial que era el de su padre, pero entendía que se podía dar el caso histórico que le tocó a él ser el protagonista, de que un presidente podría llegar con la voluntad popular a unos niveles que lo tenga todo de manera absoluta, y que entonces podría venir la apetencia y podía también venir lo que era la dirección de los acólitos, de los que los rodean, también la misma apetencia de poder, y poner esa constitución de manera relajada. Y lo que está planteando ahora en este momento histórico que le toca a él vivir no es más que aquel discurso en ese escenario que parecía que estaba como visualizando una visión del futuro. Entonces, yo creo que el interés supremo de mandar esa reforma por encima de la fiscal le dice a usted que todavía el gobierno se está manejando con cierta holgura en cuanto a lo que ya es el presupuesto. Falta más de medio año para el presupuesto que está consignado en el Congreso Nacional y que los fondos están equivocados. Yo pienso que sí, que es inteligente, que eso le da tranquilidad también a los sectores involucrados en la vida productiva, que le da tranquilidad y sosiego también al pueblo consumidor, y que evidencia que no es galloloqueando, que este es un gobierno que no está del día a día, que no está ahí inventando, que el gobierno está planificado, que no es un gobierno del inmediatismo, y que lo que falta de año y el último trimestre es donde ya se empieza a cuadrar presupuesto y las instituciones, lo que va a ser la preparación del proyecto de ley de presentar el presupuesto, y yo creo que ahí va a ir todo en su conjunto. ¿Por qué le da prioridad al tema constitucional? Porque quiere dejar la
cuentas claras y entiende que hay también que hacer reformas para algunos sectores que se contraponen a los temas constitucionales. Y recuerde que la constitución de cualquier república es el órgano fundamental de las reglas que van a regir el Estado de Derecho. Por eso es que la Constitución es la madre de todas las leyes y por eso que el Tribunal Constitucional es donde al final llega todo. Entonces, hay leyes en el camino que hay que reformarlas porque se contraponen a lo que es la Constitución de la República y por eso usted ve que se pierde tanto tiempo, tantos recursos a todos los niveles, tanto del Estado en los que son los funcionarios judiciales y en los agraviados con el pago de abogados, para que al final todo recaiga sobre la última decisión del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque está consignado así. Y yo pienso que no todo debe determinar en el Constitucional. Hay cosas que debe determinar ya en lo que es la Suprema Corte de Justicia. Y si tiene conflicto e ideas, choques encontradas con la Constitución de la República, entonces sí debe de ir al Tribunal Constitucional. Hay aspectos de la vida en sociedad que no están todavía establecidas, que no tienen ningún tipo de representatividad en la Constitución de la República, y hay sectores aquí como el sector eléctrico, como otros sectores a nivel de las leyes sobre los hidrocarburos, las minerías, muchísimas cosas que se contraponen a los temas constitucionales y que son sectores que indefectiblemente tienen que ser reformados. Hay temas aquí como la opinión pública, el tema de la expresión y difusión del pensamiento, que tienen en un lado demasiadas libertades y en otro mucha piedra de tropiezo contra comunicadores y periodistas, que estamos siendo objeto de persecución ante el manto de la protección tan amplia que le da la propia Constitución de la República y las leyes. La Constitución no, la Constitución es clara, porque ahí al final en el Constitucional se tendrán que caer todas esas persecuciones en contra de comunicadores y periodistas, pero las leyes ordinarias son tan amplias para proteger de una forma olímpica a aquellos que andan con un comportamiento cuestionable por hacedores de opinión pública, pero tan cerrado para a la hora de ir al tema judicial para los comunicadores y periodistas, que eso indefectiblemente también habría que revisarlo en la Constitución de la República. Vamos a ver, ya el presidente dijo que su primer paso, y así lo dijo su consultor jurídico, iba a ser el tema de presentar una propuesta de reforma constitucional. El presidente va a salir del país la semana próxima, va a hacer un periplo por Europa para ser mensajero de paz, un grupo de mandatarios que se han constituido en un cuerpo de paz para tratar de hacer conciencia entre los que verdaderamente tienen el protagonismo de este conflicto Ucrania-Rusia y los países que componen la OTAN y también los países que componen la alianza rusa, China y de Corea. Entonces, el presidente de la República, como parte fundamental de ese bloque de paz, va a hacer diligencia en ese sentido. Tenemos nosotros intereses en eso, como ya hay gente cuestionando que eso es una salida innecesaria, que eso es hacer turismo presidencial. Claro que tenemos intereses, porque es que la gente aquí no se detiene a ver
la consecuencia de los eventos internacionales. Nosotros tenemos mucho que ver ahí en el transporte, nosotros tenemos mucho que ver ahí en los combustibles, nosotros tenemos mucho que ver ahí en el turismo. Aquí a la gente se le olvida que estaba llegando alrededor de casi 40, 50 mil turistas rusos, más algunos 15, 20 mil turistas ucranianos, más los que viven en las zonas de conflicto, que estamos perdiendo alrededor de 100 mil turistas que nos visitaban al año de esa parte en conflicto, que se están perdiendo. Además también de las relaciones que nosotros tenemos comerciales con esos países, que también se está perdiendo. Hay un comercio a nivel internacional y un intercambio a nivel diplomático. En ese sentido, el presidente de la República va a hacer un viaje de un periplo con otros presidentes latinoamericanos y del continente, y parte también de otros presidentes y primer ministros europeos, para tratar de llevar una resolución y un mensaje de paz a esos países en conflicto. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular, y en breve vamos a hablar de lo que es nuestro encuentro con el comandante Delio Ochoa. Volvemos en breve.